Emilio Tenti, que es sociólogo, nació en Italia y vive en Argentina, residió y trabajó en Colombia, México y Francia, y tiene un doctorado en la Universidad de París y un doctorado honoris en la Universidad de Rosario, Argentina. Adelante, doctor. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todas y todos. Para mí es una gran oportunidad de aprendizaje el participar en este evento donde participa tanta gente. Tenía razón el gobernador ayer cuando dijo que era el evento de educación más masivo de América Latina, no me cabe ninguna duda. Obviamente que también siempre me asalta un sagrado temor ante un auditorio tan calificado y tan numeroso. Trataré de superar esta eventual parálisis para compartir con ustedes algunas ideas acerca del estado actual de los sistemas educativos de educación general básica, obligatoria, en América Latina. Yo soy sociólogo, les aclaro, soy sociólogo y tengo conciencia que no le estoy hablando a colegas, sino que le estoy hablando a compañeros docentes, maestros, profesores. Entonces tengo que hacer un esfuerzo de traducción del lenguaje sociológico. Voy a tratar de evitar las jergas sociológicas para que ustedes me puedan entender. Siempre digo que uno de mis primeros objetivos, no es convencer, sino hacerme entender. Yo creo que esto es importante. Y el segundo objetivo es interesar, movilizar el interés, o sea, que ustedes no se aburran. Esto no es tan fácil en el mundo de la educación, porque acá somos gente con formación superior, seguramente todos ustedes han participado en múltiples eventos, congresos, conferencias. Además ahora tenemos acceso a mucha cultura pedagógica y educativa en YouTube, en los medios, etcétera, etcétera, lo cual es bastante difícil decir algo original. Vamos a hacer un esfuerzo. Cuando pienso en estas cosas, ¿no?, de hacerme entender, me acuerdo de un filósofo griego que decía que el mercado, el lugar donde se venden frutas, verduras y distintos objetos, van dos tipos de gente. La mayoría de la gente va al mercado ¿a qué? Va a comprar o va a vender. Pero a veces llegan algunos al mercado que no van ni a comprar ni a vender. ¿A qué van? Van a mirar qué es lo que pasa en el mercado. Van a curiosear. Se han hecho preguntas, se preguntan, por ejemplo, si los precios de los jitomates al principio de la mañana es el mismo que al final de la tarde, si se venden más peras que manzanas, cuál es la relación entre los vendedores y los compradores, si los precios se pueden negociar o no, cómo se negocian. Es gente que va al mercado a entender, tratar de mirar qué es lo que pasa en el mercado. Son los curiosos. Bueno, yo soy de esos curiosos que va a la escuela, no voy ni a enseñar ni a aprender, porque ya fui a la escuela hace muchísimos años. ¿A qué voy a la escuela yo? Voy a responderme una serie de preguntas. Así como van los investigadores, muchos de ustedes son directores, maestros, por ahí tendrán la experiencia de recibir en las escuelas cierta gente que viene, mire, me deja entrar, estoy haciendo una tesis de maestría y doctorado sobre la evaluación docente, me deja entrevistar a los profesores, quiero ver qué técnicas utilizan los profesores de distintas disciplinas, con qué frecuencia evalúan. Es decir, él se ha hecho una serie de preguntas y las quiere contestar. Bueno, o sea que nosotros, los investigadores, sociólogos, antropólogos, historiadores, economistas, vamos a la escuela, entre comillas digo, vamos al sistema educativo, a tratar de entender lo que pasa en la escuela, a responder una serie de preguntas que nosotros nos hacemos. O sea que vamos a ver las cosas de la escuela a la distancia. Tenemos una distancia porque constituimos a los fenómenos complejos de la educación en un objeto de estudio y de análisis. Ejercemos la curiosidad con estos objetos. Para poder observar estos fenómenos utilizamos una serie de herramientas. Los sociólogos tenemos la entrevista estructurada, semiestructurada, el focus group, análisis de documentos. Le pedimos a la directora o a la directora que nos deje ver los libros de disciplina, que nos deje analizar los programas institucionales, que nos deje hacer entrevistas. Tenemos una serie de herramientas para producir información que nos permitirá producir algunas respuestas a estas preguntas que nosotros nos hacemos. Somos los mirones de la escuela. Y hay ciertas cosas, créanme, hay ciertas cosas del mundo de la escuela que solo se pueden ver y entender si uno las mira de lejos.
Por ejemplo, la muestra representativa nos permite ver relaciones entre opiniones, la estructura de edad de los docentes, qué promedio de edad tienen los docentes de inicial comparado con los de primaria, qué porcentaje tiene entre 40 y 50 años, qué porcentaje de nuevos docentes hay en las instituciones escolares, según si son públicas, privadas, rurales, urbanas. Eso lo podemos ver, esas relaciones las podemos ver si aplicamos una serie de instrumentos, si miramos las cosas de la escuela, como digo yo, desde lejos. Y créanme entonces que se ven ciertas cosas de lejos que no se pueden ver desde cerca. Pero inmediatamente debo agregar que hay ciertas cosas del mundo de la escuela que solo se pueden ver, y no solo ver, sino sentir si uno está ahí en el aula. Si uno es director y va todos los días a la escuela, no a mirar, sino que la va a hacer el director. El alumno va a aprender, el director va a gestionar, el maestro va a enseñar. Y hay ciertas cosas del mundo de la escuela que, repito, solo ellos lo pueden conocer. Son cosas que solo se pueden ver desde cerca. Muchas veces esta diferencia de distancias se traduce en términos de teoría y práctica. Yo como he tomado al mundo de los educadores como objeto de estudio desde que viví en México. Aquí tuve el gusto de hacer un estudio histórico sobre el origen de la profesión docente en la etapa del porfiriato, en el momento de constitución del México moderno, con la República restaurada hasta la Revolución Mexicana. Ahí se sientan las bases del sistema escolar moderno y me acuerdo del capítulo que más me interesó fue todo el debate que se dio en el siglo pasado entre pedagogos, políticos, acerca de las características que tenían que tener los docentes. Entonces, luego, desde el año 2000, dirigí en la UNESCO un vasto programa de sociología de los docentes de América Latina, que consistió en la aplicación de un cuestionario a muestras representativas de docentes de primaria y secundaria de Argentina, Brasil, Perú, México y Uruguay. Incluso publiqué un libro acá que se llama Docentes Mexicanos en Perspectiva Comparada, donde analizamos los perfiles sociodemográficos, las opiniones, las actitudes de los docentes mexicanos en relación con los docentes del Cono Sur. Bueno, como yo tenía todos estos estudios, mi interés era volcar este conocimiento a los docentes. Entonces me la he pasado por América Latina y en Argentina, dando conferencias, contándoles cómo se ve la categoría docente desde lejos. Entonces recuerdo que a los primeros 10 minutos alguien siempre levantaba la mano y me decía, profesor, usted tendrá la teoría, pero nosotros tenemos la práctica. Entonces yo le decía, mire, discúlpeme, no estoy de acuerdo con esta conceptualización. No es que yo tengo la teoría y ustedes tienen la práctica. Ustedes tienen teoría y práctica y yo también tengo teoría y práctica. Construir una muestra representativa de docentes, armar un cuestionario, es todo un trabajo. Aplicar el cuestionario, recoger los cuestionarios, construir una base de datos, es un trabajo, es una práctica. Y ustedes también tienen teoría. No puede decir un docente, nosotros tenemos práctica y usted tiene la teoría. No. Todos los seres humanos, todos los miembros de la sociedad tenemos teoría, porque todo el mundo sabe lo que es el poder, lo que es el conflicto, todo el mundo sabe que en la sociedad no somos todos iguales, sino que hay algunos que están arriba, otros están en el medio, otros están abajo. O sea que todo el mundo tiene conceptos de poder, de lo que es una institución, de lo que es el conflicto, de lo que es la estructura social. La teoría es el lenguaje que usamos para hablar de las cosas sociales, de modo tal que todos tenemos teoría. La diferencia en las miradas depende de la distancia que tenemos con relación al objeto. Ustedes que son directivos y son docentes, ven las cosas de la escuela desde cerca. Entonces lo más sano no es estar discutiendo si la teoría es la práctica. Siempre les propongo a los compañeros docentes, no lo puedo hacer acá porque eso lo puedo hacer en un taller, pero no ante decenas y centenas de docentes. Ustedes cuéntenme cómo se ven las cosas desde cerca, yo les cuento cómo se ven de lejos. Y ambos salimos ganando. Tendremos una visión mucho más completa, más armónica del mundo, del complejo mundo de la educación. Bueno, entonces mi mirada es una mirada de lejos. A todo esto debo hacer un paréntesis y agradecer la oportunidad que me han dado de participar en este evento a la amiga Yolanda Quinteros, y agradecer también a todo el equipo que hace responsable de las tareas logísticas, de los pasajes, el alojamiento, el acompañamiento. Así que para todos ellos un gran agradecimiento. Es muy feo ser desagradecido. Bueno, vamos al grano entonces. Voy a comenzar con el título de mi último libro. Publiqué un libro en siglo XXI, el último, que tiene un título provocador. Se llama La escuela bajo sospecha.
Yo tengo la hipótesis que esta benemérita y vieja institución, que unas décadas atrás estaba más allá de toda sospecha. Los que tienen cierta edad, yo soy un hombre viejo, y yo me acuerdo que en mi infancia había mucho fracaso en la escuela. Había muchos chicos que ni siquiera ingresaban a la escuela o no llegaban a terminar la primaria. Pero todos los problemas de aprendizaje, de escolarización, nunca se le imputaban al sistema escolar. Siempre la culpa, entre comillas, era del alumno que no interesaba estudiar o no le daba la cabeza, o era de la familia que no acompañaba al alumno, pero en la escuela nadie la cuestionaba. Curiosamente, en el momento que los sistemas escolares de América Latina y del mundo se han masificado, no sé, no tengo la cifra para México, pero debe ser parecida a la de Argentina. En Argentina, del total de chicos de 4 a 18 años, tenemos al 98% en la escuela. O sea que todos los chicos entran a la escuela. Seguramente en México también no creo que haya otra institución más inclusiva que el sistema escolar. Pero al mismo tiempo, estos chicos que están incluidos en el sistema escolar, que frecuentan los establecimientos, están excluidos de muchos bienes estratégicos. Están excluidos muchos de ellos del afecto de la familia, porque muchas veces la familia no existe, o la familia, papá y mamá trabajan, tratando de ganarse la vida. Están excluidos de la alimentación sana, están excluidos de la seguridad, están excluidos de la salud, y sin embargo están incorporados en la escuela. Entonces, esta situación ha provocado que exista una especie de desfase entre lo que la escuela hace y lo que la escuela produce y lo que la sociedad espera de la escuela. Yo creo que hay un problema, tenemos que rediscutir y por eso todos los sistemas educativos son objeto de reforma ahora. Todos los ministros de Educación de América Latina están reformando la escuela. Le ponen nombres distintos, la transformación escolar, revolución educativa, cambio educativo. Todos quieren cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué esta insatisfacción con la escuela? ¿Cómo se explica que 45% de los muchachos mexicanos y muchachas de 15 años estudiados por PISA tengan resultados mínimos en un campo tan fundamental como es el lenguaje? Que 56% en la prueba del 2021 tienen resultados mínimos en matemática. Y han estado 11 años en la escuela, porque se toman chicos de 15 años que están escolarizados. En Argentina prácticamente la escolarización es masiva desde los 4 años de edad. Han estado 11 años en la escuela y casi la mitad de ellos termina la secundaria, la escolaridad obligatoria, y no tienen estas competencias tan fundamentales como la capacidad de expresarse, la capacidad de calcular. Ahora sí que no se puede decir que es culpa de que esta mitad de jóvenes latinoamericanos tienen problemas de eficiencia en su inteligencia o que son vagos y no quieren estudiar. Ya la explicación no está fuera de la escuela solamente. Ahora también los factores escolares entran. Estamos en el banquillo de los acusados. El sistema escolar está bajo sospecha. ¿Y cuál es la prueba de que el sistema escolar está bajo sospecha? Es que ahora se le toma examen al sistema escolar. Nosotros somos los que utilizamos la técnica del examen sistemáticamente. Desde hace unas décadas, en Argentina fue en 1993, se aplicó por primera vez una prueba de evaluación a los muchachos de sexto grado de primaria, sexto año de primaria. ¿Y qué significó esto? Significó que en realidad que lo que se evaluaba era a los docentes y a la escuela. Todos los sindicatos docentes de Argentina, de Brasil, de Europa, se rasgaron las vestiduras, no apoyaron los operativos nacionales de evaluación de la calidad de la educación, porque se daban cuenta que lo que estaban haciendo los gobiernos es tomarle examen a la escuela. ¿Y qué es la escuela? La escuela somos nosotros, somos los docentes. ¿Qué decían los dirigentes sindicales con lo que yo he hablado? Es que nos van a echar a nosotros la culpa. ¿Por qué 45% de los muchachos latinoamericanos no tienen competencias lingüísticas básicas o tienen competencias mínimas que no lo habilita para proceder a estudio, para apropiarse del conocimiento más complejo en la prepa o en la universidad? ¿Cómo se puede explicar esto? Ahí viene entonces el cuestionamiento a los métodos, la formación docente, el currículum, los horarios. Ahora la escuela está bajo sospecha y la escuela es objeto de reforma, con muchas dificultades.
Porque no es fácil transformar un sistema tan masivo, tan extenso en el territorio. Es uno de los sistemas más inclusivos que existen. En México hay más de 1,5 millones de docentes. En Argentina somos 1 millón de docentes. 55.000 establecimientos distribuidos a lo largo y ancho del territorio. Pero estos son objetos de reforma. Muchas de estas reformas fracasan, debo decir. Porque es muy complejo. Hay que ser muy realista cuando se plantean reformas radicales de un sistema tan masivo que tiene tantas inercias, tantos intereses con el statu quo. Pero bueno, son objetos de reforma. Otro problema que también agudiza, pone en cuestionamiento la escuela, es que ahora queremos introducir el mundo de la vida en la escuela, formar para la vida. Y la vida es el mundo. El mundo está sufriendo cambios extraordinarios, estructurales, en todas sus grandes dimensiones. Cambian los modos de producción, cambia la economía. Hay un proceso terrible de concentración de todos los bienes básicos, la propiedad, el ingreso, el poder militar, el poder político, el conocimiento científico-tecnológico. Un proceso creciente de concentración de capitales y por lo tanto un proceso de desarrollo, de ampliación de desigualdades sociales muy importantes. Tenemos otro proceso que también es importante, que es una especie de tendencia a la universalización de una cultura, la cultura dominante de tipo anglosajón sobre el resto de las culturas de la humanidad. Las películas de Hollywood, el inglés, la música de los grandes centros de producción cultural que están en Occidente, se imponen sobre el tango, sobre el mariachi, sobre todas las formaciones musicales riquísimas que tiene América Latina en los países. El inglés se impone como lenguaje universal. Es una tendencia importante. Nuestras democracias representativas están en crisis. Ahora les hablo como argentino porque estamos viviendo una coyuntura muy particular. Estamos frente a un balotaje dentro de poco tiempo donde una de las grandes fuerzas que compite es una especie de liberalismo anárquico, antidemocrático, que reivindica la dictadura, fíjense ustedes, que quiere arrasar con todos los derechos de género de la mujer y tiene 30% de votos. O sea, nuestras democracias representativas son muy frágiles. Entonces uno se pregunta, y aparecen nuevas formas de autoritarismo, viejas y nuevas formas de autoritarismo. La pregunta es, ¿y la escuela qué? Tenemos una escolarización masiva. Incluso en los países más desarrollados se están presentando ofertas políticas, no digamos fascistas, porque la historia no se repite, pero nuevas formas de autoritarismo, de irracionalismo, el terraplanismo, las antivacunas, el anticientificismo. Irracionalismos, de extremismos religiosos, políticos, guerras, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿y la escuela qué? Estamos cada vez más educados, los ciudadanos tienen más promedio de años de escolaridad y sin embargo las sociedades son más desiguales. Todas las expectativas de la escuela, que con más educación íbamos a ser más felices, más igualitarios, más ricos, más democráticos, más tolerantes, se vienen abajo. La intolerancia en Europa es impresionante. La intolerancia ante el diferente, ante el extranjero. Miles de muertos en el Mediterráneo, de gente que huye por guerra, por la hambruna, que son discriminados, rechazados, en sociedades súper cultas como las europeas. Entonces la pregunta es, ¿y la escuela qué? ¿Qué podemos esperar hoy de la escuela? La pregunta que quiero desarrollar en el tiempito que me queda es, retomando una de las últimas proposiciones que escuché ahí de los que me antecedieron acá en el uso de la palabra. La pregunta es, ¿cómo puede contribuir el sistema escolar formal en la educación general básica? No estoy planteando la universidad, que es otro tema. ¿Cómo puede la educación general básica contribuir a la felicidad presente de los alumnos, de las nuevas generaciones, y a su felicidad futura y al desarrollo armónico de la sociedad? ¿Qué contribución se puede esperar de la escuela? ¿Qué es lo que solo la escuela puede hacer para garantizar o favorecer la felicidad de las nuevas generaciones en el presente y el futuro y el desarrollo integral de la sociedad en la que vivimos? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer para armar cualquier currículum y definir prioridades. Y de esta manera creo que podemos contrarrestar una tendencia que también es preocupante en el sistema escolar. Se tiende a creer que la escuela es el ombligo de la sociedad.
con buena educación crece la economía, va a haber empleo para todos, va a haber más democracia, van a disminuir los accidentes de tránsito, vamos a ser más respetuosos de la naturaleza. Se tiende a esperar todo de la escuela. La escuela es la solución para todos los males de nuestras sociedades. Esto lo dicen muchas veces los políticos, porque saben obviamente que el mundo escolar es un mundo cuantitativamente muy importante, es una gran cantera de votos, y eso halaga los oídos de los que formamos parte del sistema escolar. Decimos, qué importantes que somos. Todo depende de lo que hacemos nosotros. Somos el elemento clave de la sociedad. Esto lo recuerdo que lo dijo por primera vez un primer ministro británico en una campaña electoral, Tony Blair. Le preguntaron, señor Tony Blair, ¿cuáles son las propuestas, los ejes fundamentales de su propuesta a los ingleses antes de las elecciones? Y él dijo, tengo 3 propuestas para hacerle a los ingleses. Ay, ¿cuáles son?, le dice el periodista. Dijo él, education, education and education. Educación, educación, educación. A esto expresa, digamos, esta idea de la centralidad que tendría la escuela y la cultura para construir una sociedad feliz, igualitaria, justa, tolerante. Yo creo que estas expectativas son exageradas, discúlpenme. Porque ¿qué es lo que sucede? Las sociedades se vuelven después más educadas y al mismo tiempo sigue la delincuencia, sigue la destrucción del medio ambiente, cada vez el dinero está más concentrado en pocas manos, las democracias son cada vez están más en la crisis de la representación, los ciudadanos cada vez confían menos en sus representantes. O sea que luego esas expectativas no se realizan y ahí viene otra vez la decepción y la crítica de la escuela. La escuela otra vez en el banquillo de los acusados. Como dijo un ministro de Economía en Argentina hace unos 10 años, dice, en la Argentina hay desempleo culpa de la escuela que no formó la fuerza de trabajo, no desarrolló competencias productivas en las nuevas generaciones. O sea, éramos responsables del desempleo. Primero éramos los responsables del empleo, de la felicidad, la equidad. Después, como eso no se realiza, como si nosotros tuviéramos que asumir la responsabilidad del empleo, del crecimiento económico, de la disminución de la delincuencia, de la drogadicción, de las enfermedades. Esta expectativa se traduce luego en un desarrollo de los currículos escolares. Además de las disciplinas tradicionales, ahora viene lo que llamó un sociólogo suizo, la educación para. Educación, o sea, tenemos que enseñar biología, física, matemática, historia, pero además se agregan ahora la educación para la ciudadanía, para la salud, para la democracia, para la no discriminación, para la prevención de las caries, de la bulimia, de la anorexia, enseñarle a los chicos a comer bien, a enseñarle las reglas de tránsito para que disminuyan los accidentes de tránsito. Nos hacemos cargo de un montón de responsabilidades que implican un florecimiento del programa escolar. Y esto, como dijo un italiano, esto de tanto cargar la barca de la escuela, corremos el peligro que esta barca se hunda. El segundo peligro es que muchos agentes escolares, docentes, directivos escolares, se pierden en el bosque de los contenidos. Y no sabemos cómo priorizan, cómo articulan toda esta cantidad de contenidos. Nosotros hicimos una encuesta en Argentina, en el primer operativo de evaluación de la calidad de la educación, aplicamos un cuestionario, siempre se aplica cuestionario a los docentes de las muestras, y una de las preguntas que le hicimos eran al final del ciclo escolar, le preguntamos al docente algo muy sencillo. ¿Qué porcentaje del programa escolar has alcanzado a desarrollar este año? Y recuerdo que el promedio de respuesta fue 65%. O sea que según la opinión de los docentes, 35% de los contenidos no habían sido desarrollados. Ahora, vaya a saber quién decidió dejar afuera ciertos contenidos e incluir otros. No sé si está clara cuál es la finalidad esencial de la escuela. Por eso esta pregunta que yo les formulaba. ¿Qué es lo que es importante para la felicidad y el desarrollo de los individuos y del desarrollo de la sociedad? Que es importante, que es necesario y que solo la escuela puede hacer o lo puede hacer mejor que cualquier otra institución en la sociedad. Esta es la pregunta que hay que hacerse. Esto habría que hacerlo en talleres con docentes. ¿Cuál es el monopolio de la escuela? Porque hay muchas cosas que le pueden hacer otras instituciones. Y quizás las puede hacer mejor que la escuela, que la señorita o que el señor profesor en el aula. Yo siempre doy un ejemplo. Tenemos que enseñar a la escuela los buenos hábitos alimentarios a las nuevas generaciones, para que los chicos no vayan a comer, no sé, al kiosco, sino que coman frutas, estas frutas tan ricas y variadas que tienen ustedes acá en México, que vayan como digo yo, que vayan a la verdulería a comer duraznos, peras, manzanas, papaya. ¿Por qué van al kiosco? Ahora la maestra tiene que encargarse de desarrollar los hábitos alimentarios de los chicos, cuando ni siquiera los padres ni los abuelos somos capaces de contrarrestar la influencia
la capacidad de influencia que tiene la publicidad capitalista de productos para niños, de dulces y galletas y qué sé yo. Le vamos a encargar a la escuela, a la maestra, que pierda tiempo en esto. Nos preocupa los hábitos alimenticios dañinos de las nuevas generaciones. ¿Por qué no actuamos sobre la publicidad capitalista? ¿Por qué no regulamos la publicidad que está induciendo a los chicos a comer cosas que ni siquiera sabemos de qué se trata? Pinturas, tinturas, productos químicos. Nos preocupa, sí, pero no le encarguemos eso a la escuela. Nos preocupan mucho los valores. Yo tengo mucha discusión con colegas que me dicen, mire, lo más importante es los valores. Hay que enseñar los valores, el sentido de justicia, la solidaridad, la honestidad. Eso es el corazón de la escuela. La escuela tiene que encargarse de eso. Yo digo, sí, la escuela no puede no enseñar valores, pero hay muchas otras instituciones que lo pueden hacer incluso mejor que la escuela. Y eso lo expresó en forma muy clarita el expresidente de Uruguay, ustedes lo conocen, a Mujica, que ahora trabaja, como digo yo, un poco irónicamente, pero con cariño, trabaja de viejo sabio ahora, ¿vio? Él tiene un tono así. Y dice, mi papá me enseñó la honestidad, no mentir, la responsabilidad, y mi papá no tenía ni 3er grado de primaria. Fíjese, un padre de familia, analfabeto, puede enseñarle valores a sus hijos. Mi papá tenía 3 años de escolaridad primaria. Era obrero, minero, italiano. Pero estas cosas me las enseñó a mí. Que lo haya aprendido yo es otra cosa. Pero mi papá esas cosas me las podía enseñar. Pero a mí mi papá no me podía enseñar a leer y escribir. Mi papá no me podía enseñar a dividir. No me podía enseñar el concepto de porcentaje, de proporción. Menos el concepto de probabilidad, que es fundamental en las sociedades modernas. Esas cosas no me las podía enseñar. Entonces yo voy acercando una respuesta polémica, pero creo que hay ciertas cosas que son estratégicas, que son fundamentales, y solo la institución escolar, una buena escuela, puede desarrollar a las nuevas generaciones. Y en esto me inspiro en un sociólogo inglés que falleció hace poco, que se llama Michael Young. Él acuñó el concepto de conocimientos poderosos. La escuela tiene el monopolio del desarrollo de las nuevas generaciones de conocimientos poderosos. ¿Qué son los conocimientos poderosos? Son los conocimientos complejos que dan poder a aquellos que lo poseen, que los desarrollan, que se apropian de esos conocimientos. Ese conocimiento que da poder al que lo tiene. El conocimiento es un poder. ¿Y cuáles son esos conocimientos poderosos? Para seguir concretando un poco la respuesta. En mi opinión, hay uno que es prioritario. Yo no soy pedagogo, soy sociólogo. Lo he consultado con amigos pedagógicos. Pero hay algo que va más allá de lo que tradicionalmente llamamos enseñanza de la lectoescritura. En Argentina tenemos un concepto en la tradición pedagógica, en el mundo de la educación, hablan de la enseñanza de la lectoescritura. Con eso se están olvidando de la oralidad, por ejemplo, que es muy importante la oralidad. Primero aprendemos a hablar como niños, y después aprendemos a escribir y a leer. Primero aprendemos a hablar, luego aprendemos a leer, y muchos ni siquiera de adulto aprenden a escribir. Pero la oralidad es importante. Entonces, sepas que enseñanza de la lectoescritura, yo propongo este concepto de desarrollo de las capacidades y destrezas expresivas. ¿Qué son las destrezas expresivas? Es la capacidad de ponerle forma, de comunicar nuestros intereses, miedos, pasiones, fantasías, demandas, y poder comprender también los intereses de los demás, y las demandas y las percepciones y las frutos de la imaginación de los demás. Las competencias expresivas es ponerle forma. Esta forma puede ser oral, puede ser escrita, puede ser gestual. ¿Cómo se expresa un mimo? Un mimo se expresa con el cuerpo, con la cara, con los gestos. Es muy importante la expresión. Se puede expresar uno a través de imágenes. Yo envidio a los que pueden en 3 minutos, de un videíto de 3 minutos, mostrar cosas, expresar cosas que no te las pueden expresar ni siquiera un artículo de 20 páginas. Las competencias a través de la imagen, a través del arte, de la pintura, de la escultura, del cuerpo, de la danza, que apelan, que comunican no solamente racionalmente, sino que comunican sentimientos, pasiones. ¿Se entiende? O sea, esto yo lo vería como una competencia, una destreza. No es que no soy de las teorías de la competencia, porque a veces hemos empobrecido. Los clásicos hablaban de destrezas. Ya esto de las competencias parece que hubiera sido un invento de los últimos 10, 20 años. Las destrezas son más antiguas que las competencias y dicen lo mismo. Esto yo creo que es muy importante. Estas destrezas son fundamentales porque uno hace cosas con palabras.
Y la palabra es poder. Es poder, porque con la palabra uno puede castigar, puede causar dolor, puede persuadir, puede engañar, puede curar. Uno va y habla con un amigo y le confía sus pesares, sus fracasos, la muerte de un familiar. Y la palabra del amigo te cura, te hace soportable ciertas situaciones insoportables. O sea, es un poder extraordinario. Se hacen cosas con palabras. Este poder la escuela lo puede desarrollar. Esto es conocimiento complejo, que es algo transversal, que va más allá de la lengua, literatura, la gramática, teoría lingüística. La competencia expresiva es como una competencia, como una herramienta que nos permite comunicar estados de ánimo, ideas, sentimientos racionales, irracionales, pasiones. Esto es fundamental. No la lengua como un objeto de estudio, porque muchas veces nos pasa eso en la escuela, en la educación general básica. Discúlpenme los profesores de lengua y literatura. Para un profesor de lengua y literatura, el lenguaje es un objeto de estudio, como para mí la escuela es un objeto de estudio. Pero para nosotros, para el común de los mortales, para el chico, la chica, el joven, el adolescente que va a ser abogado, plomero, vendedor, el lenguaje es un medio, es un instrumento para comunicar. Entonces lo que hay que enseñar es la concepción instrumental y no enseñar la teoría de la lengua, el modificador directo. Hemos teorizado la enseñanza de la lengua y literatura, como si tuviéramos eso, que lo hagan en la Facultad de Letras. Me parece que es importante que haya un grupo pequeño, necesariamente, de gente que se dedica a estudiar el lenguaje, el origen del mexicano, cómo se transformó el español una vez que llega a México, cómo se diversificó el lenguaje, las tonalidades, las musicalidades, cuáles son las estructuras. Eso que lo hagan ellos en la universidad, pero que no me lo vengan a transferir al común de los mortales, que necesitamos el lenguaje no como un objeto de estudio, sino como una herramienta para hacer cosas, para vivir, para existir. Y junto con esta cuestión está el tema del cálculo y la lógica. Y más los lenguajes digitales hoy en día, que son fundamentales. Esto me parece que es fundamental. ¿Por qué? Porque fíjese qué interesante. Son como principios unificadores que le da como unidad de integración a toda esa cantidad de contenidos que hay en el currículum escolar. Es un principio de integración, es muy importante. Y fíjense que, bien mirado, desarrollando estas habilidades, estas competencias, estamos contribuyendo a que el sistema educativo cumpla con sus tres grandes funciones clásicas históricas que todavía nadie discute. Siempre decimos que la cultura y el conocimiento sirven ¿para qué? Para formar individuos autónomos, la conciencia crítica, reflexiva, etcétera, etcétera. ¿Y con qué reflexionamos? Reflexionamos con palabras. Quien más palabra tiene, quien tiene más riqueza en su vocabulario, tiene más capacidad de ver cosas y de relaciones entre las cosas, tiene más capacidad de pensamiento. El que solamente conoce 4 colores, el verde, el negro, el blanco y el gris, obviamente va a ver solamente esos 4 colores. O sea, si usted tiene un vocabulario amplio y conoce todos los nombres de todas las tonalidades de los colores, usted va a ver, su mirada va a ser mucho más rica. ¿No es cierto? Si uno no sabe botánica y solamente dice, hay hojas redondas y hojas alargadas, bueno, va a haber hojas redondas y alargadas. Si usted no sabe música tropical, dice, todo es cumbia. No, hay cumbia, porro, vallenato. La capacidad de distinguir depende de la riqueza lingüística. Podemos ver y reflexionar acerca de las cosas que podemos nombrar. ¿Se entiende? Estoy exagerando un poco, digamos. Pero pensamos y reflexionamos con palabras. O sea que esta competencia expresiva, así entendida, en sentido amplio y poderoso, contribuye a uno de los grandes objetivos de la escuela, que era desarrollar la conciencia crítica, la conciencia reflexiva. El segundo objetivo de la escuela siempre fue, en Occidente, desarrollar las capacidades, algunos le llaman en términos muy vulgares, formar para el trabajo. Algunos creen que la escuela debe servir solo para eso, formar recursos humanos para la economía. Lamentable, pero bueno. Hay que desarrollar, yo prefiero hablar de desarrollar las capacidades productivas y creativas de las personas, para que estemos en condiciones de aportar a la sociedad y ser merecedores del aporte que hacen los otros. Conseguir empleo, conseguir trabajo. Cuando uno habla de educación y trabajo, inmediatamente piensa, bueno, formemos electricistas, carpinteros, mecánicos, gente que modifica una materia prima con una herramienta. Eso es formación para el trabajo. Y yo digo, no. Las señoritas de lengua es la que más forma para el trabajo, porque la mayoría de los trabajos que se crean en nuestras sociedades de mediano y alto desarrollo en América Latina, como Argentina y México, son actividades en el sector servicios personales que suponen la comunicación. ¿Ustedes saben cuántos chicos van a ser vendedores?
van a trabajar en los empleados de comercio, en las boutiques, en los supermercados. ¿Qué necesita saber? ¿Cuál es la competencia productiva que tiene que tener un vendedor? Usted pone un negocio acá en una galería, en un shopping, van a vender zapatos finos, de lujo, y tiene que contratar a alguien. ¿A quién van a contratar? Alguien que tiene la capacidad expresiva, que puede entender la demanda del cliente o la cliente, que puede explicar las cualidades del producto y que le puede persuadir a ese cliente que ese es el producto adecuado que ella necesita. Es todo bla, bla, bla. Es lenguaje. El lenguaje es central del empleo moderno, incluso la industria moderna. El trabajo en equipo requiere capacidad de argumentación, de diálogo, división del trabajo con colegas. Necesita uno argumentar, saber hablar. Es fundamental para el trabajo moderno. Esa es una competencia laboral de primer orden, no solamente el taller de electricidad, que es laboral. A mí me costó mucho en Argentina. Yo organizaba un congreso anual de la UNESCO en Argentina con un tema específico. Un año dijimos con el director, hagamos un congreso sobre educación y trabajo, pero tratemos de que vengan los profesores de los bachilleratos, no solo que vengan los de las escuelas técnicas. Los de los bachilleratos no se sintieron interpelados. Educación y trabajo, yo no tengo nada que ver. El de historia dice, yo no tengo nada que ver con el trabajo. La de lengua tampoco. ¿Cómo que no tienes que ver? Tú estás formando competencias productivas, tú vas a mejorar las probabilidades de inserción laboral de las nuevas generaciones si desarrollas el lenguaje y el cálculo. Así que sirve también para el trabajo. El tercer beneficio que tiene que justifica la centralidad de las competencias expresivas y el cálculo es el tema de la ciudadanía. Debemos formar seres reflexivos, autónomos, conciencia crítica, capaces de insertarse al mercado de trabajo y, en tercer lugar, ciudadanos activos y participativos en la democracia moderna. Democracias que están en crisis. Las democracias reales, las que existen, realmente existentes, no son de participación directa. Nosotros no podemos participar, los argentinos o los mexicanos, en política exterior, ¿Cómo participamos en los asuntos públicos? Participamos a través de nuestros representantes. Eligiendo representantes. Tenemos un problema común en una colonia, en una empresa, en una escuela. Nos asociamos y tenemos que, para actuar como un solo cuerpo, como se dice, necesitamos ¿qué? Elegir a alguien que hable en nombre del conjunto. ¿Y a quién se elige normalmente? Al que tiene la capacidad expresiva. Yo eso lo viví cuando fui a la universidad, que armamos un centro de estudiantes. Bueno, hay que elegir el presidente del centro de estudiantes. ¿A quién se elige? A través de una asamblea. Al tipo que tiene esta cualidad, que puede decir las cosas que los otros piensan y creen, pero no lo pueden expresar. Entonces la gente dice, este me representa. Este dice lo que yo pienso, pero él lo puede decir. Pero ¿qué es lo que pasa? Los representantes son pocos. Siempre hay un grupete en las democracias contemporáneas, ese es el problema que hay, que son pocos los representantes. Y estos representantes, la distancia que hay cultural entre los representantes y los representados es muy grande. Un obrero que llega a ser representante del sindicato y luego es electo diputado, él incrementa, desarrolla sus capacidades culturales, expresivas, su lenguaje, y llega a hablar un lenguaje cuyos representados ya ni siquiera entienden. Se arma tal distancia entre representantes y representados que favorece la malversación de confianza, que favorece el incumplimiento de las promesas, porque los representados ni siquiera están en condiciones de controlar lo que dice y hace su representante. Y eso está en la base de lo que llamamos hoy en día la crisis de la representación política. ¿Cómo puede contribuir la escuela a mejorar la crisis o superar las crisis, profundizar la democracia? Justamente desarrollando en forma más equitativa esta capacidad de decir cosas, con ponerle palabras a las cosas, a los sentimientos, a las ideas, repito, a los intereses, etcétera, etcétera. De esa manera ensancharíamos la base de la representación. Evitaríamos el monopolio de un grupo pequeño que son los representantes, que una vez que son elegidos representantes es muy difícil después desplazarlos. Concentra cada vez más recursos expresivos y esa distancia aumenta y la malversación de confianza crece. Entonces, tres grandes ventajas que son los tres grandes objetivos de la escuela. Para colmo tiene una cuarta ventaja, esto de desarrollar las competencias expresivas y comunicativas en sentido integral y el cálculo y la lógica, le da contenido a esa hermosa frase que se pone en todos los discursos de que la escuela de hoy tiene que enseñar contenido, sino que tiene que enseñar a aprender.
Una persona que tiene un desarrollo lingüístico, que tiene un desarrollo del cálculo y la lógica, está en condiciones de aprender física, química, matemática, economía, la lógica de funcionamiento del mundo natural que nos rodea, el mundo social que nos rodea, nuestra propia vida, etcétera, etcétera. Son dos grandes herramientas de aprendizaje permanente. Por eso mi propuesta es, para evitar perderse del bosque de los contenidos, focalizar la acción de la escuela en el desarrollo de estas dos grandes competencias, para lo cual no existe otra institución de la sociedad capaz de hacerlo en forma masiva a todos los miembros de una generación. Porque ni siquiera un matrimonio de ingenieros puede enseñarle matemáticas a sus hijos. Porque si son ingenieros, están insertos en el mercado de trabajo. Y segunda razón, porque no tienen la didáctica de la enseñanza de la matemática. No basta saber matemática para enseñar matemática, eso lo sabemos nosotros los docentes. Necesitamos la didáctica, la pedagogía, el conocimiento del niño. Yo no le puedo enseñar ciencias sociales, conceptos básicos de las ciencias sociales a mis nietos. Ahora soy jubilado, tengo tiempo, pero ¿qué es lo que me falta? No tengo el conocimiento. Yo no sé a qué edad un niño puede aprender el concepto de sociedad, el concepto de estructura social. Para eso están los especialistas en enseñanza de las ciencias sociales, que saben en qué etapa evolutiva se puede enseñar ciertos conceptos abstractos. Yo no lo sé eso. No me basta saber sociología para poder enseñar sociología o los rudimentos, los fundamentos de las ciencias sociales, porque me falta justamente la didáctica y la pedagogía de las ciencias sociales. Estas dos son competencias importantes. Son el corazón del acceso al conocimiento poderoso en las sociedades. Conocimiento, y con esto cierro, conocimiento que se ha constituido en un capital. Es decir, que es una riqueza que produce riqueza. Hoy en día, en las sociedades contemporáneas, la posición que los individuos y los grupos ocupamos en la sociedad, estar arriba, al medio, abajo, depende de la posesión de dos grandes capitales estratégicos. El capital económico, que se transmite a través de la herencia. El capital económico se transmite a través de la herencia. El papá, la mamá acumula tierras, departamentos, acciones, vehículos y se los transfiere a los chicos. Pero eso no basta hoy en día. Las clases altas económicas necesitan desarrollar en las nuevas generaciones el capital cultural que no se puede transmitir. El médico no le puede transmitir su saber médico a sus hijos. El ingeniero no le puede transmitir como le puede transmitir la propiedad, los apartamentos, se los puede transmitir las cuentas bancarias, el dinero. Pero el conocimiento no se puede transmitir. Esta es la ventaja que tiene, la diferencia que hay entre las sociedades precapitalistas, donde lo que valían eran los títulos de nobleza. Los títulos de nobleza se heredaban y la propiedad de la tierra se heredaba. El hijo del conde era conde y el hijo del marqués, la hija del marqués era marquesa. No necesitaba ningún esfuerzo, no tenía que tener ningún mérito. La sociedad capitalista, por lo que significó como modificación en los sistemas productivos, requirió de gente que dominara ciertas competencias jurídicas, por ejemplo, para formar parte del Estado naciente. Había que ser abogado, el conocimiento del derecho no se heredaba. Ahí surge la idea de la meritocracia. Ahora, la idea de mérito es un principio, con el capitalismo, es un principio que desbloquea la sociedad, que permite cierta movilidad de abajo para arriba. Este capital cultural hay que trabajar para poder desarrollarlo. Repito, los premios Nobel no pueden transmitirle la sabiduría a sus hijos. Hay una especie de transmisión. Por eso se hizo famoso un libro de sociología de educación de Francia que se llama Los herederos, porque pareciera ser que en cierta medida es una metáfora, en cierta medida la cultura se puede heredar. Los padres de familia, por ejemplo, desarrollan capital lingüístico en sus hijos, una serie de actitudes, de valoración de la cultura, de la ciencia, que luego favorece el aprendizaje de estos chicos en las instituciones especializadas. Pero literalmente el conocimiento no se hereda ni se transmite. El conocimiento no se compra ni se vende. El conocimiento no se distribuye. Esto es muy importante. Esto, ojo, agrega complejidad a todo aquello que queremos construir una sociedad más igualitaria. Porque cuando las sociedades del primer capitalismo, el capital fundamental era el capital económico, era en especial, por ejemplo, la propiedad de la tierra. En el capitalismo agrario, la propiedad de la tierra era lo que determinaba la posición que tenían los individuos en la sociedad. Pero fíjense que los excluidos de la tierra tomaban conciencia de que su infelicidad, de que su sufrimiento dependía de que no poseían la tierra. Se organizaron
y lucharon por la reforma agraria. Ustedes en México tienen una historia riquísima en términos de reforma agraria con la Revolución Mexicana. La tierra se podía distribuir. Si usted tenía poder, los excluidos de la tierra se organizaron, tenían conciencia de lo que estaban excluidos y lucharon por la distribución de la tierra. Y si tú llegas al poder, puedes distribuir la tierra. Hoy en día, fíjense qué desgracia, los excluidos del capital cultural, a diferencia de los excluidos de la tierra, no necesariamente tienen conciencia de lo que están excluidos. Sino, ¿cómo se explica que en América Latina, después de tantos años de evaluaciones que muestran que casi la mitad de los chicos no han desarrollado el capital cultural lingüístico, que no han desarrollado los mínimos de matemática? Ustedes han visto en México movilizaciones sociales por la matemática, como hay movilizaciones sociales por la reforma agraria en Brasil. Pero yo no he visto en Argentina ninguna manifestación de los excluidos de la matemática diciendo queremos que nuestros hijos aprendan matemáticas, queremos que nuestros hijos aprendan inglés, no que estudien inglés, que aprendan inglés. ¿Sí? Bien, o sea, esta es la complejidad que tienen estas sociedades donde el conocimiento se convierte en un capital. Es mucho más complejo construir sociedades igualitarias porque el conocimiento no se distribuye, sino que se coproduce. Ustedes, nosotros, los docentes, no andamos repartiendo matemática, física, química. Los ministros de educación no pueden repartir química, pueden repartir libros, pueden repartir computadoras, pero no pueden distribuir el conocimiento. El conocimiento se coproduce. El aprendiz tiene necesariamente que colaborar con su aprendizaje. En esto es igual, es análogo el sistema de salud. No es que el médico yo le compro la salud. Él contribuye, colabora conmigo en el restablecimiento de la salud. Pero hay ciertas cosas que yo tengo que hacer como paciente que el médico no puede hacer por mí. Tengo que alimentarme como es debido, no tomar frío, tomar los medicamentos horarios. No es que el médico me cura, el médico contribuye, pero hay ciertas cosas que tiene que hacer el paciente. En la educación y en el aprendizaje hay ciertas cosas que tienen que poner los alumnos. Por eso una buena escuela no es solamente una escuela donde hay buenos docentes, es también una escuela donde hay buenos alumnos. Es decir, que hay alumnos que están en condiciones de poner lo que hay que poner para que desarrollen el aprendizaje. Y estas condiciones son de dos tipos. Son condiciones sociales, es decir, que el chico no come. Hay ciertas necesidades básicas que hay que satisfacer para que nosotros en la escuela podamos enseñar la regla de tres simple. A un chico que no come, a un chico que está enfermo, que no tiene contención familiar, que no tiene afecto, no está en condiciones de aprender el concepto de porcentaje. O sea que hay condiciones sociales que hay que garantizar para que haya aprendizaje. Y además de las condiciones sociales, esa no le corresponde al Ministerio de Educación. El empleo, la seguridad. No podemos tener un ministerio del amor. El amor que da un padre, un hermano, una mamá, un niño, no lo puede reemplazar ni la maestra ni las asistentes sociales. Pero sí se pueden hacer políticas laborales, políticas de ingreso, becas para garantizar las condiciones sociales. Pero después tenemos que pensar en cuáles son las condiciones pedagógicas. Esas sí que dependen de nosotros y dependen de la política educativa. Las condiciones pedagógicas que generen la igualdad de oportunidades para que el concepto de mérito, tenga efectivamente vigencia. Porque el mérito, saben ustedes que tiene dos dimensiones, y aquí termino. El mérito significa capacidad intelectual de aprender, esfuerzo y trabajo, las dos cosas. Cuando uno le pregunta a los ricos, Donald Trump, le preguntaron, señor Trump, ¿cómo explica usted su riqueza? Y él dijo, yo soy rico, ¿por qué? Porque soy un tipo muy inteligente y porque me rompí el lomo trabajando. Por lo tanto, merezco lo que tengo. La ideología meritocrática, de este punto de vista, legitima las desigualdades. Y todos somos víctimas de esto. Porque hemos aprendido la ideología meritocrática en la escuela, donde sin garantizar las condiciones de acceso comunes, luego premiamos a los que sacan mejores notas en matemáticas y en lengua. Para que la carrera sea meritocrática, como en la Fórmula 1, los corredores tienen que tener máquinas más o menos equivalentes. Ahí sí podemos saber si Checo Pérez efectivamente, si sale primero, segundo, tercero, se debe a él, a sus capacidades individuales. Y no, si lo hacemos correr con una Fórmula 1 de hace 10 años, obviamente que el tipo no va a ganar. Tenemos que generar las condiciones de oportunidad, las condiciones de partida, las condiciones básicas relativamente igualitarias para que la ideología del mérito tenga algún sentido. Bueno, de eso se trata una buena reforma educativa, en definir los criterios centrales, qué es lo que sí o sí la escuela puede hacer y que lo puede hacer mejor que nadie para contribuir a la construcción de una sociedad más justa y más vivible. Muchas gracias por la paciencia.
No sé si hay preguntas o cómo sigue la película. Les agradezco mucho la atención, de todas maneras, la deferencia. Gracias, gracias por la paciencia. ¿Hay preguntas? Ah. ¿Me paro? Sí, maestra. Gracias, doctor Emilio. Bueno, es difícil, creo, seguirle todo el discurso porque hay una gran cantidad de información y un bagaje cultural desde el punto de vista de la sociología y desde otras áreas del conocimiento, pero a mí me llama la atención una de las preguntas que formula relacionada como cómo puede contribuir la educación, en este caso la educación básica, a la felicidad futura y presente y también al desarrollo integral de los seres humanos. Obviamente esta pregunta está contestada a partir del análisis de las diferentes categorías, pero por otro lado, al mismo tiempo yo me preguntaba, hay un punto de referencia desde Goleman donde habla desde la inteligencia emocional y cómo efectivamente también, además de tener, bueno, idealmente y un poco utópicamente, la capacidad de autoconocimiento, autocontrol, empatía, optimismo y también esas habilidades comunicacionales que usted menciona y defiende como un aspecto importante para ser practicado. Y yo creo en este caso, a partir de ello, que primero tenemos que practicar, tenemos que tratar de lograr los profesores, porque somos corresponsables en ese sentido. Usted hablaba de que efectivamente para que haya un buen estudiante tiene que haber un buen profesor, pero más allá de que debe haber un buen profesor, se tiene que transformar a sí mismo y eso va más allá de la cuestión sociológica, el sistema escolar, etcétera, pero es parte de lo que yo también aspiro y considero que lo que podemos hacer lo más cercano y primero es esa transformación personal que nos lleve, por supuesto, a ofrecer esa calidad ante nuestros estudiantes del día a día, aunque no podamos ser capaces de transformar el mundo, porque Mojica decía por ahí en una frase también, nosotros no podemos efectivamente curar lo que viene desde la escuela o esas rasgaduras que hay desde la casa. Los profesores no estamos capacitados, sin embargo sí tenemos esa responsabilidad de trabajar como transformarnos a sí mismos, llegar con esa actitud, con esa empatía, con esa capacidad comunicacional y entusiasmo para a su vez trabajar con los que están al lado de nosotros, que son nuestros estudiantes, y me pareció muy interesante esa parte de esa habilidad comunicacional que usted propone, que podría ser una de las formas de cómo llevar un poco de felicidad también a los estudiantes desde nuestra cotidianidad. Ok, ese es mi comentario. Muchas gracias, maestra, por su contribución. No es una pregunta, es una contribución que complementa, agrega, muy interesante. ¿Qué le podría decir yo? Toda esta cuestión hay un problema grave que enfrentan los docentes. Como no somos distribuidores de conocimiento, quizá nuestra primera responsabilidad y nuestra primera capacidad está en el desarrollar en las nuevas generaciones el deseo de aprender, la pasión por el conocimiento. No lo podemos dar por descontado. Nosotros no podemos dar por descontado que un chico de 13 años como mi nieto que empezó la secundaria, le pregunto, che, en historia, ¿qué te dijo? El primer día de clase, me dijo que estudiemos los fenicios. Y digo, ¿te explico por qué es que estudian los fenicios? Si hago una encuesta acá, ¿a cuántos de ustedes les interesan los fenicios? A mí no me interesan los fenicios ahora. Ahora, si hay un buen profesor, ¿qué tendría que haber hecho antes de que decirle, vamos, mañana te leete el capítulo de los fenicios? No, tendría que haberle generado a ese alumno el interés, la pasión por estudiar la historia de los fenicios. ¿Qué sentido tiene para un chico de Buenos Aires de 13 años del año 2022 estudiar la historia de los fenicios? Es lo primero que tendría que haber hecho ese profesor. Y quizás para poder, tendría que haber enganchado los intereses actuales que tienen los chicos, los muchachos y las muchachas,
conectarlo con los intereses del programa escolar. Si yo estoy convencido como adulto que es importante en las nuevas generaciones tener una conciencia histórica de dónde venimos, de la cultura que formamos parte, que la cultura tiene una historia, pues yo tendría que haber hecho una primera tarea de generar el interés. No se puede dar por descontado el interés. Ojo, que estudiar y aprender requiere un esfuerzo, es un trabajo. Y nadie hace un trabajo si no encuentra sentido para ese trabajo que hace. El que está apasionado por algo, ustedes han visto cuando se le pregunta a los pianistas, eximios pianistas, ¿y usted cómo hace? Y yo me paso 6 horas al día tocando el piano, practicando. Entonces uno dice, pero qué sacrificado. Y el tipo te dice, no, no es ningún sacrificio porque a mí me gusta tocar el piano. El que hace algo por pasión, no lo hace con sacrificio, lo hace con placer, pero porque tiene la pasión. Esa pasión o ese interés no lo podemos dar, por supuesto, a las nuevas generaciones de hoy. Nadie nace con interés por el concepto de probabilidad. Nadie nace con interés por estudiar la historia de México, la historia universal de Europa o la historia del capitalismo. Yo estoy convencido que es importante que las nuevas generaciones tengan conciencia del mundo en que viven, que saben que este mundo que vivimos es el resultado de un proceso que no se entiende si no se analiza el proceso anterior que llevó a este mundo. Bueno, tengo que generar ese interés. Agradecemos al doctor Emilio Tenti por su conferencia Educación Escolar y Derecho al Conocimiento Básico. Y a nombre de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, doctor, le entregamos su reconocimiento. Muchas gracias. Muy lindo, muy bonito. Muy buen gusto, muchísimas gracias. Muy, muy lindo. Un buen ejemplar de lo que es la riqueza de la artesanía mexicana, que es casi arte más que artesanía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias por la paciencia. Adiós.